La entrevista con Raúl Valladares. El índice anual de riesgo climático del Centro Científico Alemán Germanwatch y un panel científico de las Naciones Unidas ubican a Honduras como el segundo más impactado por huracanes, tormentas e inundaciones en la última década, y de mantener las condiciones de vulnerabilidad, sus zonas costeras pronto quedarán bajo el mar. La probabilidad de inundaciones y derrumbes para las próximas semanas también es advertida por el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, que a inicios de septiembre prevé la confluencia de los fenómenos climáticos Ida, Julián y Kate en el Atlántico. Lo que está ocurriendo es algo inusual. En promedio, a la novena, décima y undécima tormenta con nombre que han ocurrido a mediados de septiembre y principios de octubre, subrayó Philip Klotzbach, científico del centro universitario. En las zonas bajas del Valle de Sula, tras 5 días de intensas lluvias en el noroccidente, se reportan saturación de suelos y filtraciones en bordos del río Chamelecón. De ser confirmado, sería la antesala de un verdadero caos por la alta vulnerabilidad producto de los huracanes Eta e Iota a finales del 2020 en el Valle de Sula. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO piden a la población estar atentos de los boletines informativos ante el posible ingreso de más eventos climáticos en el país. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Miami monitorea una amplia área de baja presión sobre el Atlántico tropical central, a unas 800 millas al sureste de las Bermudas, que produce lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas afectando partes de Nicaragua, Honduras, la península de Yucatán y próximamente el Golfo de México. A comienzos de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas abordó la incidencia de las emisiones continuas de gases de efecto invernadero como punto de quiebre del límite clave de temperatura global. Un poco más de 10 años y un alza de al menos 2 metros de nivel del mar a finales de este siglo. Los resultados resaltan la vulnerabilidad al riesgo climático de los países más pobres, donde las muertes, la miseria y las amenazas existenciales por el clima extremo son mucho más probables. En otro capítulo de vulnerabilidad territorial, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS confirmó que el temblor de 5.2 grados de magnitud ocurrió a 7 kilómetros del suroeste de Tegucigalpa, Omoa Cortés, a 31 kilómetros al oeste de San Pedro Sula, por interacción de la placa de Norteamérica y el Caribe, y sin reporte de pérdida de vidas humanas ni daños estructurales de consideración. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales. Quiero saludar a don Juan José Reyes de Alerta Temprana. Juan José, gracias por venir. Buenos días, licenciado. Es un enorme placer estar aquí en su programa y compartir con el arquitecto Dino Rieti y con mi amigo José Jorge Escobar. Es un placer. Don José Jorge Escobar, él es especialista en sismología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a presentar a don Max Ayala, especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad. Don Max, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo y José Jorge y Luis. Mucho gusto por verlos igualmente, arquitecto Rieti. Bien, gracias. Voy a saludar al arquitecto Rieti y también voy a empezar la plática. Se supone, yo desde niño he pensado que como Honduras es un país donde no hay volcanes, no pueden haber sismos. Pero arquitecto Dino Rieti, gracias por estar aquí. Empecemos la plática entre los 5. ¿Qué pasó ayer? Bien, hace 10 años pasó igualito. Tuvimos el terremoto de Haití, donde murieron 200.000 personas. Y
inmediatamente hubo un sismo en el Caribe de Honduras. Gracias a Dios fue en el mar y no hubo ningún daño. Miren, nosotros le damos gracias a Dios, no hay otra manera de decirlo, porque el sismo fue fuerte y no ocasionó ningún daño en esa ocasión. Ayer fue en Quimistán y el daño se presentó en la área urbana de San Pedro Sula, del Valle de Sula, en donde coinciden 20 municipios. ¿Y qué sucede? Que nosotros, como usted bien lo declara al principio, somos vulnerables, somos débiles, somos ante la amenaza, somos muy débiles. Entonces, viendo eso, hace 10 años el Congreso Nacional llamó a los colegios profesionales de ver esa calamidad que ocurrió en Haití y nos dijo: miren, es necesario implementar el Código de Construcción. Y nos llamaron para que en forma inmediata procediéramos a presentar nuestros volúmenes, porque el primer volumen lo hizo el SICH, el segundo volumen lo hizo nosotros, el Colegio de Arquitectos, y el tercero está pendiente de parte del CIMEC. Esos códigos esos volúmenes del mismo código fueron aprobados en el Congreso Nacional. Y a la fecha, después de 10 años, después de haber trabajado nosotros intensamente en eso, hicimos un convenio, un acuerdo con el International Code Council. Solo Puerto Rico y Honduras tienen un acuerdo legal con el Código Internacional de Construcción. Y da pesar que ni lo conocen los profesionales, ni lo conocen las alcaldías, no lo conocen las instituciones, y entonces seguimos construyendo la obra nuevas, solamente atendiendo en su mayoría a las restricciones estructurales que presenta el código, que dice que seamos muy responsables en la construcción del edificio. Yo recuerdo esa vez que se estaba aprobando el código ahí en el Congreso, nos llamaron a una mesa, estaba el presidente Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso, estaban los colegios del SICH en su mayoría ahí, y dijo: ¿están de acuerdo todos? Y me quedó viendo a mí: ajá, arquitecto. Y le digo: mira, ¿se va a quedar parado el edificio? No se va a caer, pero en la puerta se van a morir todos porque la puerta abre para adentro. Y es que no se han puesto de acuerdo, digo. Sí, nosotros tenemos escrito el código, pero no le paran bola. Mire, lo más importante entender es que el arquitecto es el que diseña el edificio, el área, la altura, la masa, y luego se desarrollan todas las especialidades. Si no se dejan los medios de salida, si no se deja, primero se pregunta ¿qué tipo de edificio es ese? Por ejemplo, yo a veces le pregunto a la gente: ¿sabes qué es código? Sí, me dice. Ajá, ¿y qué tipo de edificio es este? Por ejemplo, un auditorio, una discoteca. No, pues, un lugar público. No, hombre, ¿qué tipo de edificio es? Porque dependiendo de qué tipo de edificio es, usted responde, ¿verdad? Y dice: voy a ponerle rociadores, voy a ponerle mangueras, porque lo primero que ocurre después de un sismo es incendios. Y entonces no tenemos ese conocimiento, ¿ya? ¿Qué conlleva esto? Que las edificaciones nuevas se atacan más a al criterio del cuerpo de bomberos, que es lo que ellos dicen, pero no a lo que se diseña. Eso es para las construcciones nuevas. Y termino con esto: la mayor necesidad en este momento es de hacer inspectores, que los inspectores de riesgo vayan a los edificios viejos de escuelas, de hospitales, de iglesias, porque es ahí en donde usted evacúa a todas las personas que tuvieron calamidad.
los edificios que deben de aguantar el sismo o una inundación es el hospital, la escuela, los estadios, ¿me entiendes? Los lugares grandes en donde puede meter gente. Y hacer inspección inmediatamente para ver si pueden resistir. Eso no se ha hecho. El permiso de operación de un establecimiento se otorga sin hacer la debida inspección. Ayer yo miré al ministro de Educación decir que el director de la escuela o el director de Educación estaba haciendo inspección de edificios. Él no tiene criterio de eso, hombre. Hay que hacer un histograma, ver qué está pasando. Entonces este tema es ciencia, no es política. Este tema, miren lo que tiene usted aquí hoy en el foro, a los mejores. Entonces, para eso es. José Jorge. Sí, buenos días a todos. Yo lo veo desde este punto de vista. Hay tres conceptos que están vinculados, pero son diferentes. Primero está la amenaza, después está la vulnerabilidad y, si lo quieren ver de una forma muy simplista, el riesgo sería como la multiplicación de la amenaza con la vulnerabilidad. La amenaza no se puede disminuir, es decir, la amenaza está dada por la actividad sísmica de la Tierra, esa nadie la puede detener, la amenaza ya está dada. La vulnerabilidad va íntimamente relacionada con el concepto que el arquitecto acaba de mencionar acerca de las estructuras. Entonces, si nosotros queremos disminuir el riesgo, no podemos disminuir la amenaza, pero sí podemos disminuir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se disminuye utilizando, como él bien decía, el código de construcción. El código de construcción es muy importante para evitar, ¿verdad?, de que las estructuras colapsen. Ahora, mi especialidad, digamos, es la amenaza, es la sismología. En sismología se estudia la Tierra desde el punto de vista de la energía que está liberando de choque, de roca, no quiero entrar en tecnicismos, ¿verdad? La Tierra es un sistema muy dinámico. Lo que sí les podría decir, digamos, rápidamente es que el 90 al 95% de los sismos del mundo se producen en unas zonas bien definidas que se conocen como la frontera de placa. Y estas fronteras de placa tenemos dos en Honduras, una que corre a lo largo, si lo quieren ver así rápidamente, desde el norte de las Islas de la Bahía, pasa cerca de las Islas de la Bahía y entra a la frontera de Honduras con Guatemala. Y otra que viene al sur, que pasa ahí por toda la costa del Pacífico de Centroamérica. El caso del sismo de ayer, algunas personas lo están asociando con la frontera de placa, pero hay un detalle ahí, ¿verdad? Y es que no observaron lo que se conoce como un mecanismo focal. El mecanismo focal, que es un tecnicismo de sismología, dijo que, de acuerdo al USGS, la falla es casi normal. Que la falla sea casi normal significa que está más asociada, de hecho, con una estructura geológica, digámoslo así, de Honduras, que se conoce como la depresión central, que corre toda la parte desde el norte de Honduras hasta el sur. Es una zona sísmicamente activa, ha producido estos sismos de magnitud 5. Lo que sucede es que son muy esporádicos, no ocurren todos los años, ocurren con poca frecuencia. Lo que sí, digamos, se podría decir es que, usando un poco de estadística, ¿verdad?, el máximo sismo esperado en esta zona, la depresión central, es un 6. ¿Cuál es la diferencia entre un 5 y un 6? Las magnitudes en sismología son escalas medidas de forma logarítmica. Eso significa que un sismo de magnitud 6 es 10 veces más energético que un sismo de magnitud 5. En el código de construcción se toman en consideración estos parámetros, por eso es muy importante que no tomen a la ligera, ¿verdad?, el código de construcción. Es importante para disminuir la vulnerabilidad. No vamos a detener la amenaza está ahí, está latente. Y para que ustedes tengan una idea de cuánta energía, digamos, libera un sismo de magnitud 5 como el que se produjo ayer,
libera, digamos, la misma cantidad de energía que una bomba atómica, ¿verdad? Entonces es como que una bomba atómica haya explotado por ahí cerca, debajo, ¿verdad?, en la roca, y haya producido toda esa vibración. Sí, Juan José. Bueno, yo considero que como punto de partida lo que apunta el arquitecto Dino Rieti tiene toda la razón, es valedero. Creo yo que el Código de la Construcción debe tener un empuje legislativo, legal, más fuerte de lo que hasta ahora se ha conseguido. Es importante construir bajo la amenaza sísmica. El país está ampliamente identificado a dónde es más vulnerable o menos vulnerable ante la amenaza sísmica. Sin duda lo que explica José Jorge en su visión técnica científica, debemos de llevar esta información hacia las comunidades, hacia los municipios, hacia la población, para que entiendan el concepto de cómo es que funciona la sismología y los eventos sísmicos, los terremotos en Honduras. Esto ya no debe de ser como algo de que sucederá o no sucederá en Honduras. Los antecedentes nos remiten en tiempos recientes al 2009. 7 personas fallecieron en ese 7.2 a 36 kilómetros al norte de la isla de Roatán. Entonces debemos de tener la claridad que Honduras es un país altamente vulnerable a movimientos sísmicos. Yo lo que he podido observar en el transcurso de mi paso por la gestión de riesgo es que cuando tiembla en Honduras son eventos bastante fuertes. No es así como en El Salvador o Nicaragua, que son eventos de magnitudes más bajas, peligrosos, pero muchos. Aquí no son muchos de bajas magnitudes, pero cuando tiembla realmente se siente prácticamente en gran parte del país. Ayer pude observar algo muy importante, y es que en las imágenes que presentaban de San Pedro Sula vi mucha gente que evacuó los edificios de altura en la metrópoli sanpedrana. Eso es importante, eso quiere decir que hay un plan de evacuación en estructuras que debe de ser tomado en cuenta y aplicado cuando se dé una situación de esta. Hemos tenido reportes de algunos daños de viviendas en Santa Bárbara, en Pinalejo, en Cofradía, Cortés. Inmediatamente después del sismo se giraron instrucciones para que los comités de emergencia municipal, en el caso de La Lima, hicieran revisiones estructurales, como lo indica el arquitecto Rieti, hacia el aeropuerto de La Lima, hacia los hospitales. Mantuvimos comunicación con Rolando Rodríguez de la Central Hidroeléctrica El Cajón. No hay ningún problema en la central, ellos revisaron su instrumentación e hicieron la revisión estructural. Así es que esto nos viene a decir que no solamente tenemos que prepararnos para la temporada ciclónica o para la temporada de lluvia, tenemos que también prepararnos para eventos sísmicos de una manera más consciente, más amplia y más concreta de qué es lo que tenemos que hacer en el antes, en el durante y en el después. Don Max Ayala, adelante por favor con sus criterios. Bien. Siguiendo con la línea de ellos, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, y digamos, mi licenciatura, yo soy ingeniero civil de licenciatura, lo que puedo ver es lo mismo, ¿verdad? Nosotros construimos la vulnerabilidad. Entonces, eso nos lleva a que no podamos estar poniéndonos en riesgo a no seguir códigos, ¿verdad? No seguir también una ética profesional. Estábamos viendo, digamos, lo que mencionaron de Copeco, del cajón, ¿verdad? El cajón que está diseñado y fue bien trabajado, bien diseñado, y el cajón está diseñado para soportar un huracán como el año pasado, y aún así que se dio un terremoto, ¿verdad? Para que su estructura se mantenga. Pero empezamos a hablar que nosotros empezamos a tener una vulnerabilidad cuando mucho profesional se empieza a introducir en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo hablar de mi caso, que yo trabajo bastante con diseños hidráulicos, y de repente empiezo a ver personas que no tienen ningún conocimiento, tienen el conocimiento básico que solo adquirieron en la carrera y se ponen a diseñar puentes. Y lo que pasa, obviamente, ¿verdad? Y empieza a suceder, y lo que ha sucedido en Huascorán y ha sucedido en otros lugares, el puente primer crecida y se va, porque nosotros estábamos empezando a tener
nosotros empezamos a introducirnos en otros campos que no nos corresponden o que no somos especialistas, y eso va llevando entonces a que nosotros tengamos una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Y lo podemos ver en la parte de deslizamiento, lo podemos ver en la parte de incendios, sequías, porque a veces desoímos el conocimiento de los especialistas, también desoímos y no tenemos el camino de buscar al verdadero especialista, ¿verdad? Siempre mucho entra la parte económica, ¿verdad? Empezamos a buscar dónde ahorramos dinero, o no hay dinero para hacer X o Y estudio. Y entonces a veces trabajamos mucho, digamos, por decirlo de manera coloquialmente, con piedras y palos todavía. Entonces eso es lo que nos está llevando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir al lado de la ciencia caminando y no pelearnos con ella, ¿verdad? Y siempre tomar las medidas de manera científica, que hay especialistas en el país, hay especialistas en muchas de las áreas, pero que desafortunadamente no lo buscan porque por ciertos intereses propios o de terceros. Sí. Arquitecto. Qué cosa, ¿verdad? Bien, mire, yo creo que tenemos que dar un salto ya y empezar a actuar. Primero es prevenir. La prevención implica... Pero cuando dice tenemos es toda la sociedad. Por ejemplo, Reyes tocaba algo. Hay alarmas de sismo. ¿Usted ha escuchado que hagamos un simulacro? ¿Cuántos sismógrafos sirven en el país? Es una buena pregunta. La USGS tiene funcionando uno en Tegucigalpa. La Universidad Nacional ha estado instalando algunos de periodo muy corto, debo admitir. ¿Fincas marinas? ¿Perdón? ¿De fincas marinas, creo? No estoy seguro si está funcionando o no. El problema es el mantenimiento. No se le quiere dar mantenimiento al equipo. La red de sismógrafos no sirve. Tenemos que dedicarle unos $100,000. Sí, hombre. Mire, aquí en Honduras, y el otro día había un reporte, el mar se está llevando Cedeño y nadie dice nada. La erosión costera. Pero mire, todos los años ocurre. No, correcto, yo tenía una casa ahí y se la llevó el mar. Ese plan, ¿te acordás de ese plan? Sí, oiga, claro. Ese plan lo tenemos resuelto desde hace 12 años. Sí, definitivamente que la instrumentación es factor fundamental para poder medir cómo va avanzando la vulnerabilidad ante la monitoreo de los ríos. Lo que pasa es que es cara y tenemos que buscar los mecanismos para que los presupuestos de las instituciones como la de Copeco ya tengan esas partidas presupuestarias para fortalecer las redes sísmicas, las redes meteorológicas, las redes de alerta temprana, porque son mecanismos muy caros. Le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ese caso, perdón, arquitecto, ese caso de Cedeño, que se ha ido llevando las casas del mar. No, las casas se han metido al mar. No es eso. Bueno, pues, pero ¿sabe qué? El riesgo se construye. Él lo decía. El titular era que la gente estaba perdiendo sus viviendas. No, se metieron al mar. O sea, mire, de nuevo, el riesgo se construye. Nosotros tenemos que tener pero alguien le ha ido a decirle a la gente, mire, ve, usted se metió en la duna, usted quitó la protección natural, se han llevado la arena para acá. Eso está pasando en Florida, eso está pasando en todo el mundo. Bueno, ya no hay arena para las dunas de las playas de Miami. Mire, esto es mundial, ¿ok? Se ha descuidado el tema de vivir bien. Entonces, yo vuelvo al caso. Por ejemplo, va creciendo el río y tenemos una estaca que pintada en amarillo, en rojo. Verde, amarillo y rojo. ¿Y quién está viendo la estaca? Nadie, hombre. ¿Qué significa estaca? Que tiene que haber un monitoreo que es un sensor. Pero la gente, el sensor te tiene que mandar la alarma a Copeco. Pero la gente no sabe eso. No, espéreme. Ahí es institucionalidad. Usted tiene los medidores de sismos, de inundaciones, y esas alarmas se activan en amarillo.
¿ya? O en verde. Ahí, arquitecto, por ejemplo, cuando usted habla de las estacas o las escalas linimétricas que sirven para saber cómo va subiendo el nivel de X o Y río, sí se ha generado mucha capacitación a nivel local de que las personas que viven cerca de esos sectores puedan autoevacuarse al observar esas escalas. Ese es un sistema de alerta temprana y son Pero, funcionales, hermano, funcionan en el río solo te Ulúa, voy a poner Chamelecón, un ejemplo. Choluteca. Ahora, en la parte sísmica no existe ningún aparato existe. técnico científico que nos diga cuándo, No cómo y existe. a dónde. Mire, esa es la problemática. Les voy a decir algo. La vez pasada, con ETA y OTA, yo busqué los planos de mitigar, que estaban ahí en Copeco, no los hallé. Ahorita se volvió a activar y gracias a Dios los planos están otra vez activos, ¿ok? Ya podemos ver qué zonas son las inundables y tenemos todos los instrumentos, ¿ok? Ahora hay que trabajar con la gente y decirle, miren, si bien nos traes aquí para que hablemos la verdad, entonces en un mes vienen las lluvias, ¿qué hemos hecho? Nada. ¿Gastar dinero para qué? No, eso se hizo antes de mayo. Pero tenés que comienza la temporada de lluvia. A evacuar, claro, a enseñarle. Miren, tiene que hagamos ser un simulacro de constante. evacuación, hombre. Que hagamos un simulacro de evacuación de edificios. Mire, allá en Estados Unidos se activan las alarmas de los edificios una vez al mes. Sí. Y hacen la evacuación del edificio una vez al mes. Para aprender. O sea, esto no es un libro. Esto no es la autoridad, esto es el pueblo. Tiene que aprender. Por ejemplo, Guatemala tiembla todos los días, yo estudié ahí. Sí. Entonces nosotros sabemos qué hacer, pero igual yo llamo a esta oportunidad que tú nos das, Raúl, para decirle tanto a la población como a la autoridad que urgen instrumentos, que urge que la autoridad SINAGER en el momento de estas amenazas grandes, podamos responder, hombre. ¿Para dónde irse en la Lima si llueve? Sí, a ver, voy a decir, en Cuba, yo estuve en un congreso ahí con unos cubanos, ni bola nos querían parar, porque decíamos que eran golpistas. ¿Así? Pucha, yo le dije, mirá, nos venimos levantando, denos oportunidad. Esa gente sabe si su casa se inunda porque está en la zona de inundación, esta familia se va donde su tío, esta familia se va donde su abuelo. No tiene que tener albergues, hombre, cada quien sabe dónde irse. A veces la incredulidad es un factor determinante en las acciones de la población. Así es. Porque las alertas, las alarmas se emiten, pero cuando hay incredulidad, no, aquí no ha pasado nunca eso. Y cuando reacciona es que el agua la tiene hasta el cuello. Entonces, a veces los llamados que hacemos como instituciones de gestión de riesgo no son percibidos por la población. Hay que capacitar, eso sí, hay que capacitar y en eso estamos conscientes. Sí, en enero, Max Ayala, comentarios. Bien, yo le puedo hablar un poquito de la perspectiva de lo que yo aprendí. Juan José sabe que yo estuve hace un poco más de 10 años trabajando en Copeco y se ha hecho esfuerzos. Estando yo ahí en Copeco, teníamos toda la instrumentalización, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? El hondureño no colabora. Teníamos una gran estación de red, unas telemétricas instaladas por el USGS y otros también fondos de hondureños, y el hondureño miraba una estación de esas y lo primero que iba a hacer es a robarle piezas. Algunas les podían servir como paneles solares y otras simplemente hay que destruirlas. Y eso sucedió en la mayoría de las estaciones. Seguidamente, ya estando fuera yo de Copeco, creo que el gobierno de España también donó otra red de estaciones. Copeco instaló muchas en puentes. Y ahora, si usted las va a buscar, solo mira la estructura que estaba de protección, ¿verdad? Porque el hondureño no puede ver algo ahí porque rápidamente va a robarlas. Ahora están intentando, ¿verdad? Bueno, la experiencia ahorita también del ENE instalando estaciones que las ponen casi como a más de 20 metros de altura
para que no se roban el instrumento y la gente en la noche va con una escalera, la arma, una escalera alta y se la van a robar. Entonces tenemos ese problema, ¿verdad? Que tenemos que estar enseñando a las personas. La otra es la difusión de la información, ¿verdad? El último proyecto que tenía Copeco del Banco Mundial, si se recuerda Juan José, el PGRD, hizo un trabajo grandísimo en el Valle de Sula. En todos los lugares, en los municipios, recuerdo, creo que eran como 20 municipios del Valle de Sula, si recuerdo bien, todos tienen planes, sistemas de alerta, áreas de inundación, rutas de evacuación, donde tenían los albergues. El problema es que después quedan engavetados. Todos esos trabajos se compartieron a las alcaldías y se hicieron cabildos y se hicieron socializaciones en todos esos lugares. Pero a la hora de la hora o a la hora, eso queda engavetado, ¿verdad? No hay un seguimiento institucional. Y al final, y el hondureño también no tiene eso de conocer las alarmas, ¿verdad? Y lo vimos con ETA, la gente pensaba, no, aquí no está lloviendo en el día, cuando mucha gente no entiende que para que a ellos les llegue la inundación no necesita que esté lloviendo donde están ellos, que está lloviendo en Occidente, que esté lloviendo en Copán, que esté lloviendo en Empira, que esté lloviendo en Santa Bárbara, y cuando está lloviendo ahí, a ellos 8, 12 horas, dependiendo de las crecidas, a ellos les va a llegar la inundación. Y la gente no sabía y dicen, de repente se inundó, cuando estuvieron más 24 horas antes lloviendo, ¿verdad? Porque ellos no tienen ese sistema. Pero sí hay canales de difusión nada más que no están socializados. El hondureño no tiene, ¿verdad? Ni en la currícula escolar, ni en la universitaria se está introduciendo la parte de la gestión de riesgo, ¿verdad? Digamos, la universidad tiene su maestría en gestión de riesgos, ¿verdad? Algunas clases está en gestión de riesgos, la Facultad de Ingeniería Civil está introduciendo la parte de gestión de riesgo y cambio climático también en la currícula para que nosotros vayamos viendo eso, porque nosotros siempre vamos a estar, ¿verdad? En ese punto, como estaban diciendo, siempre se van a dar sismos, aunque en menor medida. La parte climática siempre la vamos a tener, ya sea como ciclón tropical o huracanes, todos los años vamos a tener que estar esperando una situación igual, ¿verdad? En mayor o en menor medida, pero que siempre nos puede suceder, ¿no? Sí, tal vez yo quisiera hacer una observación, porque creo que se ha mencionado tangencialmente el asunto y es realmente importante, es el asunto de la instrumentación. Los ingenieros requieren medidas cuantitativas, ellos no pueden trabajar con opiniones, ellos requieren un número. Esos números normalmente son obtenidos a través de la instrumentación. Es extremadamente importante en todos estos campos instalar estaciones instrumentales que digan qué es lo que está sucediendo, es como seguirle la pista, ¿verdad?, de qué características tiene el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Para darles un ejemplo, en el caso del código de construcción, el primer paso que requiere el código de construcción es lo que se conoce como la amenaza sísmica. La amenaza sísmica, que es un asunto así medio complicado, ¿verdad?, que relaciona muchos parámetros, requiere que se sepan dónde están ocurriendo los sismos, a qué profundidad, con qué magnitud, cuáles son las relaciones de atenuación, etcétera, etcétera, porque eso le da una idea al ingeniero de qué tan amenazada puede estar su estructura. Ahora, estos estudios de amenaza sísmica requieren, obviamente, un conocimiento relativamente bien detallado de las zonas sísmicas que pueden afectar la estructura. Estos detalles no se pueden obtener así de la noche a la mañana, ¿verdad? Son normalmente estudios que se realizan a través de la instalación de muchas estaciones durante periodos extremadamente largos de tiempo. Por ejemplo, el cajón no fue hecho así, ¿verdad?, sin ninguna instrumentación. Primero se hizo un estudio de análisis de amenaza sísmica, donde una compañía, si no recuerdo, creo que fue la Motor Columbus, ellos instalaron su propia red de estaciones alrededor de lo que sería la cortina del cajón y realizaron un estudio, que es un estudio famoso, ¿verdad?, el de Stanford,
acerca de la amenaza sísmica de ese punto en particular. Entonces, la instrumentación, que es normalmente algo que los gobiernos, las instituciones lo miran de menos porque no le ven, digamos, una utilidad, hablo de los jefes, ¿verdad? Normalmente no le ven una utilidad inmediata o práctica. Realmente desde el punto de vista técnico es muy importante. Es decir, si nosotros queremos construir estructuras sismo resistentes, nosotros tenemos que tener bien caracterizados dónde están los sismos, de qué magnitud están ocurriendo, cuál es la máxima magnitud esperada, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y todo esto solo se puede obtener a través de la instrumentación. Lamentablemente, las estaciones, como están mencionando, ¿verdad?, son propensas al vandalismo, en el caso de que se instalen, y en muchas ocasiones no existen los recursos asignados. Para darles una idea, en promedio, a nivel centroamericano, el mantenimiento de una red sísmica en los otros países de Centroamérica anda por el orden de los 23 millones de lempiras anuales. Ellos tienen estaciones, cientos de estaciones, ¿verdad? Aquí en Nicaragua tienen como 400, ¿verdad? En Costa Rica tienen como 1000, sí. En Guatemala tienen cualquier otra cantidad, ¿verdad?, del orden de los cientos. Esa es la densidad, digamos, de estaciones, y esas estaciones requieren recursos para ser mantenidas, ¿verdad? Y normalmente los gobiernos no quieren asignar esos recursos porque no le miran una utilidad práctica. La utilidad práctica es a través del código, en el caso de sismología, es a través del código de construcción. Los ingenieros necesitan esos datos. Sí, voy a unos mensajes de importancia y continúo con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Aquí tenía una plática interna a sello, ya nos la va a contar, pero yo siempre he hablado con el arquitecto. Es más, a mí me gusta traerlo por cómo él conoce. Aquí en Tegucigalpa, hace poco una colonia, el Sauce, que es carísima, se vino para abajo, así como dicen en el pueblo. Aquella ciudad del Ángel pasaron días y aquellas casas impresionantes tiradas en el bulevar. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, así es. Entonces la vulnerabilidad de Tegucigalpa, el barco quería mostrar. Pues, Poneme ahí una foto del barco ahí en el Morazán. Eso está ahí. Yo me acuerdo de que yo era un niño, que mi papá me llevaba al estadio. sí, es que, mire, yo creo que, ¿por qué la pongo yo? Porque se mira, pues, entonces, usted puede ver que yo a la estructura habría que hacer la inspección, ¿verdad? Yo no puedo hablar de ella. Lo que sí miro yo, que pasan las líneas de alta tensión y está un transformador al lado, o sea, usted tiene que estar separado por lo menos 2 metros, 3, no sé. Gary, buscame esa, es una casa del Morazán. Entonces la última que le mandé. Es la última que mandó. Pero realmente no puede ser que nadie lo vea. O sea, no puede ser que yo... No, todo el mundo lo ve, pues nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces, mire, el propósito del código es establecer los requisitos mínimos para salvaguardar la vida, la salud pública, la seguridad, el bienestar general. Mediante resistencia estructural, las instalaciones de medios de salida, la estabilidad, saneamiento, iluminación, ventilación, conservación de la energía, protección de la vida y la propiedad contra el fuego y otros peligros, y promover la seguridad durante las operaciones de emergencia de bomberos y personas que responden a estos accidentes. Mire, es realmente increíble que nosotros pensemos que esto es nuevo. Cada vez que yo doy esta charla del código, les digo, miren, nosotros tenemos ya un código, se llama la Ley de Indias. Los españoles, cuando hacían las ciudades, tenían su código, se llamaba la Ley de Indias. Y hay un título quinto que habla de las poblaciones, y usted mire cómo se funda Comayagua, es así.
Y dice, ordenamos que habiéndose resuelto de hacer una población o provincia, se consideren, y empieza a describir todo lo que deben de considerar para hacer una ciudad. Decime una ciudad que se haya fundado moderna con alguna visión. O sea, Choloma era un pueblito de 8,000 habitantes y hoy tiene casi 500,000 de habitantes. Sí. Y dicen que quieren sedes. No, hombre, si esa es una sede, se crió alrededor de las maquilas, sin planificación, en medio del riesgo. Perdón, arquitecto, anda poniendo una por una, pues, y ahí ya te vamos a explicar, es que esta hipote no sabe lo que es el barco. Oh. Este anda buscando un barco. Anda poniéndome una por una para que el arquitecto vaya comentando. Entonces, por ejemplo, este es el código, mire, ahí está quién era el responsable de hacer qué. Entonces ya está lo del SICH, lo del CAF, falta el CIMEC, ¿verdad? Entonces, esto es de obligatorio cumplimiento. Ayer yo estaba en una reunión con los arquitectos donde yo trabajo y les decía, ¿cuánto dura esa puerta para el fuego? ¿Ah? Es la que venden en el Aracho, hombre. O sea, no sabemos ni cuánto dura para el fuego, ¿qué? Entonces, estamos respondiendo mal ante un problema que es real. No solamente es el sismo, después del sismo viene el incendio. Entonces, ¿cómo vamos a necesitar rociadores o mangueras o qué? Entonces, ese es el código. Pásela adelante. Sí. Entonces, ahí está, se clasifica de acuerdo al destino, de ahí se diseñan los materiales, de ahí se hacen los accesos, disposiciones y manejos de espacios y los requerimientos de ingeniería y de la seguridad. Dele, compadre. Sigamos. Ok, eso ya lo leímos ahorita. Siga. La siguiente. Entonces se debe hacer conciencia social del uso obligatorio. Esto no es que es una intención, es obligatorio cumplir. Mire, Hammurabi decía, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si te caía la pared encima, el que lo construyó la pared, le caía una pared encima. Es obligatorio. Y después hay que actualizarlo cada 3 años, debe incorporarse en el plan de estudio. Se recomienda establecer un laboratorio de investigación y control de calidad. Dice, ¿y ese cemento qué es? Portland, ¿tipo qué? No, ese es de uso general. ¿Cómo? ¿Cuál es eso? Tipo 1, tipo 2, ¿qué es esto que estoy comprando? Y después dice, impartir talleres, hombre, y capacitar a la gente. Entonces, siga, compañero, para no llorar. Tal vez sale la del barco. Adelante. Bueno, este es el sistema de prevención, ¿verdad? Por ejemplo, primero usted planifica, previene, actúa y después viene post el evento. Sigamos, son 3 fases. Dele. Mire, esto es ayer, ¿ve? Sí. Esto es cómo está activo ahorita toda la zona de amenazas. Ahí se puede ver ayer. Vea usted que ahí está todo, Honduras está ahí donde está esa mancha verde en Centroamérica. Viene una tormenta fuerte. Entonces, tenemos que estar no alarmando, pero sí planificando. Hay buenas noticias en relación a esa onda tropical, porque en las últimas 12 horas ha cambiado su giro, ya no es tan cerca de territorio centroamericano, Honduras. Sin embargo, sus bandas siempre van a dejar algún tipo de precipitación, más que todo en Gracias a Dios y Colón, pero ese giro hace de que el riesgo sea menor. Dale al siguiente, hermano. Por ejemplo, ahí está lo que ocurrió con ETA y OTA. Este mapa está en vivo. Mire, hoy están los instrumentos arriba otra vez, se nos habían caído. Ya sabemos otra vez qué está pasando. Entonces, la ciencia debe ser escuchada. No puede... Mire, nosotros tenemos estas amenazas, pero los gringos les cayó unos aviones en las Torres Gemelas y se les cayeron las Torres Gemelas. Envenenan el agua. Ahorita, mire, ¿cuál es la principal amenaza ahorita en el mundo? Allá, Afganistán, ni hablan de Honduras.
Entonces, Haití, pero ese es el estudio que tenemos que dar en la universidad. ¿Sí? Dele, compa. Ahora sabemos en qué se gasta. Se llama datos abiertos. Están todos los datos abiertos de Honduras. Sabemos en qué se está gastando en cada municipio, en qué sector. Mire, esto lo maneja OCHA de Naciones Unidas. Álvaro Gómez, no la mandaron. Sigamos, hermano. ¿Comentario? Sí, es complicado, ¿verdad? Lo que yo puedo decirles es que el Código de Construcción, no sé si quedó claro para todos, no solo involucra la parte sísmica, también tiene una parte de resistencia a los vientos, ¿verdad? Hace poco el ingeniero Ayala decía que gente que no está capacitada para hacer puentes, aquí en Honduras hace puentes. Bueno, sí, definitivamente hay personas, ¿verdad?, que se toman esas atribuciones que no debería. Hay personas especializadas, por ejemplo, a mí cuando me hablan de estructuras sismo resistentes, yo los remito al especialista, ¿verdad? Al ingeniero. Hay ingenieros estructurales, hay arquitectos que son los que están diseñando esa parte. Yo me concentro en la parte sismológica, que la parte sismológica es, por decir algo, el preliminar, la información que los ingenieros que van a hacer estructuras sismoresistentes están utilizando. El problema aquí reside, ¿verdad?, en que si nosotros le damos datos incorrectos a los ingenieros van a diseñar de forma incorrecta. Entonces, por ejemplo, cuando él decía que había que actualizar el Código de Construcción cada 3 años, eso es extremadamente importante, porque ustedes dicen, ¿y por qué lo tenemos que actualizar? Como un ejemplo, la primera versión, que me puede corregir el arquitecto, la primera versión del Código de Construcción la basaron en el estudio de Kerimidian de 1970, y era con datos sismológicos de hasta los años 70. Después dicen que lo actualizaron y usaron ahora está un poco más actualizado y usaron datos sismológicos que se utilizaron para el estudio del RESID 2 de sismología. Pero eso fue en el 2008. En el 2008 todavía no habían ocurrido todos estos sismos de magnitud 7, ni se habían tomado en cuenta otro montón de sismos. Entonces, esta información, que es la base del Código de Construcción, tiene que ser actualizada con cierta periodicidad, sobre todo porque Honduras probablemente es el único país de Centroamérica que no tenga una red sismológica fuerte. Sí. Eso significa que estos parámetros tienen que irse actualizando y refinando hasta que uno diga, tenemos cierta confianza de que los datos que le estamos pasando a los ingenieros son valores aproximadamente correctos. Mientras no exista una red sísmica bien establecida, estos datos van a estar fluctuando, no van a estar en estado estable, por decirles algo. Y esa es una información que debido a eso, por eso hay que actualizar, hay que mantener esta actualización de la que hablaba el arquitecto, ¿verdad? No podemos estar utilizando datos por decir algo del 2008. El 2008 acá son ¿cuántos? Son... El mapa de fallas de Honduras, ¿cuándo se hizo? Esos son mapas muy viejos, Sí, son extremadamente 70, viejos, sí. y toda esta información hay que actualizarlo. Desde luego actualizarlo es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Se Claro. ocupan cualquier cantidad de información. El mapa no de es- fallas de Honduras es de los 70. Y ese es un problema, Sí. porque si usted Escala va a construir 1:500. una estructura, usted necesita saber qué tan cerca está esa falla y si esa falla está activa o no está activa. Y el problema también es que muchas fallas no se miran, es decir, están a 10 o 15 o 20 kilómetros de profundidad, y si no se miran, la única forma de saber si esa falla está activa o no está activa es poniendo un sensor, un sismógrafo, por decir algo, ahí cerca, que le esté diciendo si la falla está activa y cuánta actividad representa y si representa un peligro para su estructura. Ingeniero Max. Bien, siguiendo lo mismo de ellos, ¿verdad? Siempre hay que hacer ese trabajo, ¿verdad? Nosotros los generamos, ¿verdad? La información. Hay que buscar la manera de que los tomadores de decisiones miren la utilidad, ¿verdad? Es bastante preocupante que en todos los aspectos o en todos no hay información. Honduras estamos
la mayoría de los pronósticos que hacen se hace con información satelital. Una información satelital que en todos lados del mundo tiene que ser calibrada con dato campo, y nosotros no lo tenemos muy poco. Y muchos de los directores de las instituciones no le miran la utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera reestructuración del ENE que hicieron hace poco, la red hidrometeorológica de la ENE fue la primera que dijeron esto no tiene utilidad, y la suspendieron toda. Pasaron como 5 años, ¿verdad? Que el ENE no medía ningún parámetro, ¿verdad? No medía niveles, no medía lluvia. Con el trabajo interno de los especialistas que hay en el ENE, intentar hacer conciencia a los tomadores de decisiones que si era necesario, y están restableciendo toda su red de nuevo. Y ahora lo preocupante, o por lo menos desde mi punto de vista, que me preocupa, es con esta nueva reestructuración que están haciendo, al final esa red que estaban diciendo al principio del programa, que muchos no le miran la utilidad, no le miran el beneficio, se vuelva a caer. Entonces nosotros estamos sobre eso, ¿verdad? Siempre estamos avanzando, damos 2 pasos y después damos 3 pasos hacia atrás. Y muy difícilmente va a poder trabajar así, ¿verdad? Para el diseño de las obras hidráulicas o muchos de los estudios se utiliza información del 2000. La última actualización que se hizo de comportamiento de las lluvias extremas en Honduras se hizo en un trabajo que pagó el FIS, un manual de referencias hidrológicas, donde ahí estaban todos los fenómenos extremos o cómo se comportaban los fenómenos extremos. A la fecha, 20 años después, seguimos utilizando, sin ver o incluir la variabilidad climática que se ha dado en este tiempo, efectos cambio climático también, que de una u otra manera afectan, y seguimos trabajando. O sea, sí, la mayoría de los especialistas siguen trabajando con las uñas, viendo de dónde sacan información, ¿verdad? Porque no tenemos una red que facilite este trabajo. Por eso es muy, muy difícil para los especialistas en todas las ramas trabajar, digamos, en este país, porque la mayoría del conocimiento o lo que se trabaja ya con dato existente, y aquí se tiene que generar mucha información para llegar a un trabajo lo mejor presentado, ¿verdad? Utilizar mucha modelación, utilizar mucha computación, que en otros lugares ya no se necesita. Entonces sí necesitamos que se trabaje ese punto, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Ver que la gente o las instituciones no pasen una visita a los sitios, a las estaciones, al mantenimiento de las estaciones una vez al año, esperar a que si se arruina un equipo, esperar 3 años para que le pueda comprar el repuesto, ¿verdad? Que toda esa información que se está perdiendo. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en lo que es la red de monitoreo, tanto climática, hidrometeorológica y sismológica, y también, ¿verdad? Incluimos la parte de sequía, que también influye mucho también en el comportamiento de nuestra sociedad, e incendios forestales, ¿verdad? Que también necesitaríamos el monitoreo de todos esos parámetros. Me dice alguien aquí, para la construcción del Puerto Reino de Suecia, de La Ceiba, y el puente más largo de Centroamérica sobre el río Aguán en Sabá, Colón, los suecos trajeron el cemento y la varilla de Suecia, porque lo que hay en Honduras es de baja calidad. La foto del barco. Este es el barco, todos los capitalinos lo conocemos. Sí. Miren las líneas de alta tensión donde pasan. Sí. O sea, eso no puede ser. O sea, mire, ¿cuánto vale una vida, hombre? No tiene precio, hay que tener cuidado y tener estas condiciones tan agresivas. Óigame, y puede quedar pegado ahí una persona fácilmente, ¿no? Pero bueno, así somos, ¿verdad? Así somos. Aquí cada quien hace lo que quiere. Hasta un gallo estaba. Sí, hombre. Sí, yo quisiera comentarle que uno de los efectos, desgraciadamente, que producen los sismos es incendios, como usted lo mencionaba. No es que el sismo sea de fuego, ¿verdad? Sino que el sismo
bota o destruye cosas que contienen combustibles. Nosotros manipulamos fuego, ¿verdad? Estufas, calentadores, etcétera, etcétera, y normalmente después de cada incendio, de cada sismo se producen muchos incendios. Estos postes tienen transformadores y los transformadores tienen aceite caliente por dentro, que son los que los enfría, ¿verdad? Normalmente de las primeras cosas que se caen son los postes de alumbrado y se derrama el combustible, hay electricidad. Lo que dice el arquitecto es cierto, es extremadamente peligroso, ¿verdad? Que se den estas situaciones porque se comportan, como diría alguien por ahí, como un péndulo invertido. El peso está arriba y entonces comienzan a oscilar hasta que finalmente la estructura cede y se rompe. Es muy peligroso. Ya vienen las lluvias otra vez. Miren, es tan importante que esta vez, que ya tenemos los instrumentos que ocasionó ETA y IOTA, porque el problema es que como va creciendo la población, las formas cambian. No es lo mismo que hayan bananos que ahora viva gente. Entonces, ya sabemos en dónde está metida la gente viviendo en el medio del riesgo. Tenemos que tener un simulacro para mover la gente, para aprender a saber qué hacer, porque, mire, yo creo que tenemos que aprender a vivir con el riesgo. Entonces yo sugiero, ¿verdad?, que los codeles no sean políticos, que los codeles sean gente como queremos, que sean gente adiestrada y que trabajen con la población en simulacros en las escuelas. ¿Los qué dijo? Codeles Comité de emergencia local. Los locales, el CODEM es municipal. Entonces, ese está bueno porque es donde usted, así ve una mesa grande donde se ve la amenaza y se mira qué hacer. ¿Dónde están los kits? Antes habían kits. Oíme, no había ni una lancha, vos. Hermano, ¿qué se hicieron las lanchas de emergencia? En ETA y IOTA no había lanchas. Miren, compañeros, aquí tenemos que tener una conciencia natural. Honduras está en el corredor de los ciclones tropicales. Honduras va a presentar temporadas de lluvia extremas. Esa realidad no la podemos cambiar. Ante la falta posiblemente de tecnología para tener equipos de medición hidrológica o sísmica o lo que sea, la preparación. Una pregunta. En los 298 hemos trabajado fuertemente preparando los comités de emergencia municipal, responsabilidad de los alcaldes. Y las lanchas también reducir la vulnerabilidad de sus zonas. Esa pregunta es importante porque yo me acuerdo que mucha gente me llamaba y me decía que no habían lanchas en el norte para ETA y IOTA. ¿Se compraron? lanchas. Sí, es que cuando usted menciona que no habían lanchas en ETA y IOTA, también podemos decir que se dejó de construir sobre polines, por ejemplo, ¿verdad? Eso aumenta la vulnerabilidad de las personas que viven en zonas inundables, pero la realidad de ETA y IOTA es otra que no se divulga mucho, y es la reacción de las instituciones que previnieron con suficiente tiempo lo que podía suceder. La incertidumbre, la incredulidad jugó un papel fundamental. Al final debemos de hacer una valoración, compañeros, y creo yo que vale la pena hacerla. ¿Por qué cuando Mitch, tanto desastre y tantas personas fallecidas? ¿Por qué con 2 ciclones tropicales, ETA y IOTA, en menos de 15 días, lamentablemente fueron 125? Lamentable. Pero tuvo que haber sido más. ¿Qué fue lo que pasó ahí que pudo haber funcionado? Entonces, al final, me acuerdo yo que en las últimas 8 horas, antes de que llegara la segunda crecida del río Lúa al Valle de Sula, nosotros le decíamos a la población, evacúe hacia cualquier punto alto. Por eso el montón de personas sobre los techos, sobre los árboles, porque se les avisó con tiempo de que se fueran a los sitios adecuados, identificados en los mapas de vulnerabilidad de la zona del Valle de Sula. Entonces tenemos que retomar el tema de gestión de riesgo, arquitecto, implementarla en la currícula educativa. Mire, para que podamos desarrollarnos con esa cultura de gestión de riesgo. Solo les voy a mostrar esto, voy con Shirley Martínez. Está desde el sector Playita de Chamelecón, bordos del río Chamelecón, uno de los lugares más vulnerables por las tormentas. Adelante, por favor, Shirley. Bien, 30 segundos y voy a estar con ella. Porque Dios quiera que eso no vuelva a pasar. Los bordos también tienen que ser revisados después de este evento. En el 2009 los bordos sufrieron daños severos, fisurados internamente, y por ahí colapsaban
cuando el río Ulúa o el río Chamelecón subían su caudal. Esa es una acción que se está desarrollando en estos días, porque no solamente es la estructura, el hospital, el aeropuerto o la central, también los bordos deben de ser revisados, y esa es una acción que se terminó ayer después del evento sísmico. Aquí yo considero de que también hay que generarle una cuota de responsabilidad a los gobiernos municipales. Debería en los presupuestos municipales por lo menos el 1% de identificarse que sean fondos que deben de ser utilizados en gestión de riesgo, en reducir su vulnerabilidad municipal o comunitaria. Eso es exacto, eso es interesante, y también hemos venido trabajando en implementar en la currícula educativa la gestión de riesgo. Ok, vea usted, y yo creo que ahí Max nos puede ayudar. No solo es hacer el bordo, necesitamos tenemos que tener esclusas para poder, porque llega un momento en que el bordo mismo no deja drenar el río. Entonces tenemos que ir drenando el río poco a poco, como se maneja el río Mississippi, y no como es se manejan todos los ríos. También, y no es cualquier material para un bordo. No, hay que saberlo administrar el río, porque no solo es hacer el bordo, sino también dejarlo drenar conforme se va llenando, porque si no te inunda la lima y no te deja drenar la lima y queda inundada meses. Entonces, yo creo que esto ya no puede seguir pasando. Los hidrólogos como Max y la gente científica tienen que empezar a trabajar en sismos, en inundaciones, y los instrumentos como el código, las inspecciones deben de mejorar y quitarnos la vulnerabilidad en sí. Ese es otro factor, arquitecto, y permítame decirlo, no podemos tener la información en islas. Sí, un poquito por aquí, otro poquito por allá, otra información por allá. Tenemos que concentrarla. Como yo, que me la robo. No, bueno, tenemos que concentrarla para que se le pueda dar la utilidad que se requiere en función a reducir la vulnerabilidad de las zonas que ya están debidamente identificadas. Pero esa información pongámosla a disposición de la mesa técnico-científica, sí, analicémosla y saquemos conclusiones. Ayer que pensé hacer este programa, por eso mandé a Shirley ahí. Ingeniero Max, sobre estos bordos. Bien, tenemos que tener algo bien claro. Ningún país del mundo ha logrado controlar inundaciones. En Estados Unidos, con los huracanes, con Irma y otros, hubo inundaciones, creo que en Houston o Boston, no recuerdo dónde muy bien. Vimos hace unos meses, vimos cómo se inundó Alemania. Vimos inundaciones en Asia también. O sea, es algo que nosotros, por más que queramos invertir, nunca vamos a poder controlar una inundación. Preocupa los bordos, ¿verdad? Los bordos, tenemos que tener bien claro que los bordos no están diseñados para eventos como el huracán ETA, el Iota, el Mitch, ni el Félix, ¿verdad? Que fue el que hizo grandes desastres en el 2008, si recuerdo bien. Estos son para los eventos, para las crecidas de septiembre y octubre. El río en este mes, septiembre, octubre, su nivel va a empezar a subir aproximadamente unos de 4 a 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O en ese sitio, si ese bordo no está finalizado, se va a empezar a inundar sitios que estaban protegidos por el bordo. Ahora ya les queda muy poco tiempo. Los pronósticos o lo que se está diciendo, los escenarios para septiembre y octubre, dicen que septiembre va a andar un poquito abajo del promedio de lluvia, ¿verdad?, normales de los últimos 30 años. Pero quiere decir que siempre va a crecer el río, ¿verdad?, que siempre va a subir, como les dije, unos 4 metros. Entonces va a limitar los trabajos de rehabilitación de los bordos. Entonces las personas donde el bordo no está terminado en estos momentos tienen que estar muy pendientes, porque una pequeña crecida del río Chamelecón o del río Ulúa va a inundar, van a ser inundaciones locales, no va a ser una inundación tan grande como lo que se dio el año pasado, pero sí van a haber sitios, pero especialmente donde los bordos están debilitados o simplemente no se han terminado de construir. Porque así como está el bordo en esos momentos, lo que se va a dar es una gran arrastre de sedimento. O sea, el río se va a llevar gran parte del bordo de nuevo porque no hay una protección. O sea, los bordos tienen que ir, como lo dijo Juan José, es un material especial, compactado lo suficientemente para volverlo impermeable y con una barrera viva
que evite la erosión, que va a provocar las velocidades que puede alcanzar el río en ese sitio. Entonces, en ese sitio, justo en ese sitio, es un sitio de riesgo ya para septiembre y octubre, que muy difícilmente ese trabajo va a estar finalizado para mediados de septiembre, que se espera que sea la actividad o que sea lo más fuerte en esos momentos, desde el mes de septiembre, ¿verdad? Octubre también se espera que esté un poco arriba de la lluvia, ¿verdad? Que es el segundo mes más lluvioso en Honduras. Ahora bien, esperemos a ver que no se dé un ciclón tropical. Ya tuvimos el primer aviso, ¿verdad? Que cambió su ruta. Iba a bordear casi paralela la parte de la costa atlántica y ahora se va a ir dirección noroeste, en dirección a la península de Yucatán, ¿verdad? Entonces eso alivia un poco, pero siempre tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y lo que dijo Juan José, nosotros estamos en la ruta de los huracanes, estamos en la ruta de los ciclones tropicales. Todos los años nos puede llegar uno, no es que va a venir uno cada 20 años, no, o sea, desde el 80 al 2020 aproximadamente como 13, 14 huracanes han pasado. La trayectoria que tomó el huracán ETA ya se ha dado, creo que GER tuvo la misma trayectoria del ETA en el 93, en el 96, en el 98, el Mitch, que es el que mayor daño causó. Y también, o sea, esa parte de que no, es que ahora estamos mejor preparados, en realidad no estamos tan bien preparados. No, lo que pasa es que las condiciones, o sea, no es solo que el huracán venga, sino cómo va a distribuir su lluvia, cuánto tiempo va a estar y qué otros fenómenos se van a estar, ¿verdad? Por ejemplo, el Fifi fue un huracán que bordeó las costas, pero se asoció con una baja presión del Pacífico, generando bastante lluvia en el occidente, ¿verdad? El Mitch se mantuvo estático por una masa de aire fría, ¿verdad? Que hizo que no se moviera. Y así cada uno va a tener sus diferentes peculiaridades y particularidades, ¿verdad? Entonces tenemos que estar sabidos que siempre vamos a tener un evento así, ¿verdad? Y entonces, en estos momentos lo que toca ahorita, que lo que le toca a la población y lo que le toca a Copeco es estar pendiente de los lugares donde los bordos no han sido terminados, porque son lugares potenciales que con una pequeña crecida, que sí se van a dar, crecidas en septiembre y octubre, sí se van a dar tanto en Chamelecón como en el Ulúa, pues van a haber desbordamientos e inundaciones locales. San Pedro, Shirley, ¿dónde es eso? ¿Dónde es exactamente dónde está, Shirley? Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Estamos en la ribera del río Chamelecón, a la altura de los bordos conocidos como La Playita, uno de los sectores más vulnerables del barrio Chamelecón, el más grande de San Pedro Sula. Y es que también nos acompaña uno de los coordinadores de los pobladores de este sector, quien se mantiene constantemente preocupados debido a que, de acuerdo a la experiencia de ellos en otros fenómenos naturales, pues estos bordos no servirán de nada de ingresar un fenómeno natural más aquí en esta zona del país. Me acompaña don Leónidas Perdomo, que ya tiene 15 años de vivir y pues ellos están preocupados. ¿Se mantienen alerta, doña Leónidas? Sí, estamos en alerta porque aún antier que llovió una hora y estábamos asustados, más el terremoto, todo eso. Usted nos comentaba que hay una compuerta que termina en la desembocadura de este río Chamelecón, que ya ha alcanzado con 5 días de lluvia, sí, es su caudal, y falta otro fenómeno. Falta otro, sí. Podemos ir a ver para... ¿Cuántas personas viven en este sector? No, aquí es población bastante, sí. ¿Ustedes están atentos a cualquier aumento en el caudal hasta de noche? Sí, hasta ahí estamos pendientes siempre, medianoche. De 3 a 4 horas ustedes le dan de ingresar a un fenómeno para que el río se salga a su territorio. Más o menos, sí. 4 horas que llueva, como le digo, ahí estamos asustados. Bien, ustedes han escuchado a don Leónidas Perdomo, que vive pues desde hace 15 años en el barrio Chamelecón, específicamente en este sector conocido como los bordos La Playita, y es que
Como ustedes han visto, pues los bordos ni siquiera han sido terminados en este sector de los barrios más grandes de San Pedro Sula. Mi resumen desde la ciudad industrial. Buenos días. Buenos días, gracias Shirley. Voy a las conclusiones, voy a iniciar con el ingeniero Max Ayala. Conclusiones, ingeniero, y recomendaciones. Le agradezco su participación esta mañana. Sí, gracias por invitarme. Pues nosotros, por poner un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel nacional, el Sauce, lo que sucedió en el Sauce, si usted recuerda y lo comentaron, es lo que está sucediendo a nivel nacional. Nosotros estamos invadiendo muchas partes de las montañas en una buena gestión, ¿no? Estamos degradando el suelo, lo estamos destruyendo, ¿verdad? Destruyendo especialmente el bosque, y eso nos está pasando factura, y eso fue lo que pasó factura en el Sauce, ¿verdad? Todos los cerros han quitado toda la cobertura vegetal que había en los cerros, que eran la esponja, que eran los que retenían el agua, para que no saliera como salió, ¿verdad? Que grandes flujos de lodo que se estaban dando. Todo esto se está haciendo en todo el lugar, ¿verdad? Nosotros estamos especializados, la temática es echarle la culpa todo al cambio climático. Y el cambio climático tiene una parte importante, pero también una parte importante es la nuestra. Cuando nosotros estamos degradando todas nuestras cuencas, ¿verdad? Entonces la preocupación del Señor también, que después quedan, nosotros decimos, bueno, vamos a introducir, nos metemos vamos a sembrar, vamos a cortar y vamos a sembrar, porque en realidad necesitamos seguridad alimentaria. Pero todo eso pasa factura, ¿verdad? Quizás a nosotros no, pero a las personas, como el señor que estaba ahí, pues ellos ya empiezan a pagar las actividades de otras personas, ¿verdad? Necesitamos tener una conciencia que podamos de protección del bosque, ¿verdad? Que es la que nos va a controlar, ¿verdad? Es la que nos va a proteger las cuencas, es la que va a hacer que las crecidas sean menores. Entonces tenemos que estar trabajando, ¿verdad? En esa conciencia y en la generación de información, ¿verdad? Al final la información, como dijo José Jorge, todos los especialistas trabajamos con números, ¿verdad? No podemos decir, no, es que yo creo aquí, o la probabilidad de aquí que suceda esto es esto. No, necesitamos números. Y eso es responsabilidad mucho del gobierno, ¿verdad? Que genere esa información y que le mire una utilidad y una más que la económica, ¿verdad? Que al final sí se puede traducir de manera económica cuando miramos los desastres y la cantidad de dinero que se pierde por un mal diseño, un mal trabajo, o simplemente por no tener esa conciencia ambiental. De nuevo, gracias por invitarme. Gracias al ingeniero Max Ayala, que ha estado con nosotros, especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad, el máster en sismología también del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional. Don José Jorge Escobar, sus conclusiones, por favor. Sí, yo tal vez haría hincapié en lo que dijo Max. Los ingenieros necesitan números. Esos números se tienen que obtener a través de instrumentación, se necesitan estaciones. Estas estaciones, muchas de ellas son caras, es cara instalarlas, es cara mantenerlas. No son estaciones sismológicas, estaciones de nivel de río, de estaciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Si los ingenieros no poseen esos números, no le pueden informar, digamos, correctamente a los tomadores de decisiones qué es lo que está ocurriendo. Los ingenieros necesitan esa información, los hidrólogos, los ingenieros estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, invertir en este tipo de información no es un desperdicio de recursos, es algo necesario. Lamentablemente en Honduras no solo no se invierte en estas estaciones, sino que también el acceso que las instituciones le dan a estos datos es muy pobre. Es decir, si usted va y dice, yo quisiera ver los datos de precipitación de cierta zona, conseguir esos datos de alguna institución es realmente complicado, es muy difícil. Debería de haber un lugar donde todos estos datos estén disponibles para que las personas analicen qué es lo que está ocurriendo. Para darles un ejemplo, en sismología es tradición, es lo normal, que todos los datos de las estaciones sísmicas se comparten en tiempo real. Por eso es que ustedes miran que a los 5 o
8 minutos de que ha ocurrido un sismo, normalmente todo el mundo sabe dónde fue, de qué magnitud, etcétera, etcétera, es porque la información sismológica se transmite en tiempo real, está en el internet, cualquier persona la puede bajar. No ocurre lo mismo, digamos, con las estaciones meteorológicas ni con las estaciones hidrológicas, es difícil obtener la información y eso significa que los tomadores de decisiones también lo miran complicado y sobre todo las personas que están haciendo diseño, ¿verdad?, de puentes o de lo que sea, desde el punto de vista hidrológico, puedan tomar una decisión porque el acceso a este tipo de información es difícil. Entonces hay que trabajar en esto. Muchas gracias por su participación. ¿Qué dice el jefe de alerta temprana de Copeco, don Juan José? Bueno, ayer con el evento sísmico tuvimos un simulacro que gracias a Dios no costó ninguna vida de algún hondureño. Sí se reportaron algunos daños en algunas viviendas fisuradas. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que esto de la pandemia ha venido a reducir esa articulación que veníamos generando con los gobiernos municipales y locales en capacitar en estos temas. Sin embargo, apelar a la población a que actúe de la forma correcta cuando se da una situación que ponga en peligro su vida. En inundaciones hay que evacuar. En un evento sísmico hay que saber cómo va a actuar. Evacúa o se queda en el punto esperando a que pase el evento en un lugar seguro dentro de la estructura. Pero todas estas acciones deben de ser adoptadas por los gobiernos municipales y trasladadas a sus comunidades para que el día de mañana que tengamos un evento igual o quizás mayor al que tuvimos ayer, podamos actuar de la forma correcta. Y definitivamente el apoyo a los entes científicos es importante, debemos de concentrar la información debe de estar disponible para que los expertos puedan hacer sus cálculos y generarnos acciones que nos permitan tomar decisiones para reducir la vulnerabilidad, para fortalecer las acciones de respuesta de las comunidades y en función de eso fortalecer la gestión de riesgo. Los sistemas de alerta temprana forman una columna vertical de la gestión de riesgo y es el que avisa, es el que da la alarma de que algo puede poner en peligro la vida de las personas y estamos trabajando en fortalecerlo, a pesar de todas estas situaciones que se han visto en este último año y medio con la pandemia, esos 2 huracanes, pero sacamos conclusiones y en función a las conclusiones que observamos de situaciones anteriores, tenemos que reconstruir y fortalecer a la población. Es un gusto y un placer haber compartido con Max, con José Jorge, con el arquitecto y le agradezco a usted que me haya invitado, licenciado. Gracias, Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana. Vamos a cerrar el tema con el arquitecto Reti. Sí, ayer me llamó un amigo que quería comprar una propiedad. Me dijo, anda a verla. Entonces yo fui y vi la zona. Es un guindo, así me dijo. Entonces quedo viendo yo, miro que el cerco está rajado, que tiene otra fisura por acá. Me alejo y está el terreno vecino también con otra fisura, quedo viendo ahí. Entonces busco en el mapa de la ciudad. Ahora la ciudad tiene un mapa en línea, ¿verdad? ArcGIS, se llama GIS-Cloud AMDC-HN, algo así. Entonces, usted busca ahí, ¿ve? La falla está por acá. Hay peligro de deslizamiento. Hablemos de eso. Mire, ahí está el escarpe. Está a punto de venir. Ahí aparece la fisura en el suelo. Nadie dice nada. Pero entonces, ¿qué digo yo? Y esta es mi conclusión. A falta de dinero para tener una fortaleza en Copeco, en la universidad, en todos lados que hacen tanto bien, ¿verdad? Hay que trabajar con la gente. Yo digo así, tenemos que tener un mapa, pero tenemos que tener un portal de la comunidad en donde se escuche la gente. Ahí hay zancudos con dengue, aquí está insalubre, aquí está botándose esta cloaca, aquí está esta fisura, se va a caer esta roca, mire, se está moviendo, para escuchar a la gente. Nosotros no podemos seguir haciendo planificación de libros. Hay unas inversiones enormes en diagnósticos. Yo creo que llegó el momento de decirle a la gente, mire, ve, haga un segundo piso, no puede tener pilotes, pero ahí ponga sus cositas de valor cuando llueva.
Mire, ponga su mochila lista para tener ahí sus documentos, para no estar en el techo descalzo. Tenga listo todo para subirse al techo, que no se queme. ¿Ah? Tenga un poco de comida. Entonces, creo yo que trabajar con la gente es lo más importante. Y que Dios nos bendiga, porque yo miro que si no fuera por el Señor, nosotros tuviéramos peores problemas. Así es. Muchas gracias. Gracias a los cuatro por haber aceptado la invitación, un programa muy interesante. Lo repetimos a las 10 de la noche por D Televisión. Gracias. Excelente. Bien, voy a un resumen rápido de noticias. Varios detenidos esta mañana. Víctor Valladares, adelante. Muchas gracias. Tal como usted lo indica, este día se ejecutan allanamientos y capturas también por parte del Ministerio Público a personas ligadas al tema del descalabro del Seguro Social. Vamos a escuchar al portavoz del Ministerio Público, Carlos Moraz. Y también bandos intermedios del Seguro Social, es decir, no solo la alta dirección del Seguro Social participó en estos hechos, porque también jefes regionales y locales de áreas claves participaron para el otorgamiento de esos contratos. Son 14 contratos que se califican por parte del Ministerio Público como leoninos en aquel momento para el Seguro Social, porque se despilfarraron 158 millones de lempiras en obras que, insistimos, quedaron unas inconclusas, las que se comenzaron a hacer, con mala calidad. ¿Qué tipo de obras? Obras de ingeniería civil, de ingeniería eléctrica, obras en el Hospital Regional del Norte, en la clínica periférica de la Calpules, en San Pedro Sula, y en la clínica periférica de la Torocagua, aquí en la ciudad de Comayagüela. Estas líneas de investigación, como la hoy judicializadas, demuestran el compromiso del Ministerio Público de llegar hasta las últimas instancias en estos casos. Y valga aclarar que en este caso no queda acá. Hay otras líneas de investigación y que son dineros del pueblo. Parte de lo que el portavoz del Ministerio Público ha dado a conocer respecto a estas operaciones que ejecutan este día. Bien, vamos a ampliar a mediodía sobre estas detenciones. Mientras tanto, una mujer es apuñalada por su expareja, Leslie Xiomara Padilla Rosales, en pantalla, de 32 años, residente en la comunidad de San Luis, fue apuñalada por su expareja Melvin Saúl González Bonilla, hecho ocurrido en la comunidad de San Luis. La mujer recibió 13 heridas de arma blanca, o sea, apuñaladas en diferentes partes del cuerpo que la tienen delicada de salud, relató su madre María de la Cruz Rosales Ávila. Así dejó este hombre a su expareja ahí en pantalla, la señora Leslie Xiomara Padilla Rosales, de 32 años. Por efectos del cambio climático, la seguridad alimentaria de la población está en riesgo, por lo que urge adoptar medidas que fomenten la producción en el campo. Hoy con Guillermo Paz Manueles, les deseo que tengan un buen jueves. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Bueno, estamos con don Rafael Alegría, él es dirigente de la Villa Campesina, exdiputado del Congreso Nacional de la República y también busca reelegirse de nuevo al Congreso, diputado. Estamos ahí en la fórmula de candidatos a diputados por Francisco Morazán. Por Libertad y Refundación. Por Libertad y Refundación, definitivamente. Rafael, frente al cambio climático, ¿cuáles son las expectativas para la producción de granos básicos y asegurar la seguridad alimentaria de la población? Guillermo, hace más de 20 años la Vía Campesina advirtió que deberíamos tomar medidas preventivas sobre este cambio climático. La ONU, la FAO, también los organismos internacionales han venido insistiendo, pero como siempre en el país no se hace nada sobre eso. Y hoy está modificado totalmente, ¿verdad?, el régimen de lluvia en el país, ¿verdad? Antes teníamos claro, ¿verdad?, invierno y verano, y estábamos seguros que, tal vez las plagas nos afectaban, no había apoyo del gobierno, pero que iba a haber lluvia en cierto tiempo, ¿verdad?, así como verano también.
Nunca se tomó una medida sobre eso, ¿verdad? Muchas gracias. Declaraciones de Rafael Alegría. Él es el presidente de la Villa Campesina, dirigente campesino, y también va en la fórmula de aspirantes a una diputación por Francisco Morazán, por Libertad y Refundación Libre. Hablándonos, licenciado Raúl Valladares, sobre este tema de la seguridad alimentaria versus cambio climático. Con usted, licenciado, a los estudios de La Entrevista. Adelante.